¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión nos piden que demostremos esta identidad trigonométrica y hay que recordar que para su demostración debemos tomar el lado que en apariencia sea más complejo para llegar, en este caso, pues al lado que en apariencia se ve más sencillo, ¿no? Entonces, vamos a tomar y lo vamos a escribir nuevamente este término con el que vamos a trabajar, que sería coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa, y todo esto dividido entre 1 más 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Bien, esta función que ustedes ven ahí, esta expresión, pues debemos tenerla toda en función de senos y cosenos para después de ahí transformarla a tangentes. Pero bueno, dense cuenta también de lo siguiente. Aquí tenemos un 1 que, si recuerdan esta identidad trigonométrica básica, nos dice que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1. Entonces ya se dieron cuenta que ese 1 yo lo puedo cambiar por esa expresión para que, repito, todo quede en función de senos y cosenos. Entonces quedaría coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa y todo dividido entre 1, pero lo voy a cambiar por su identidad, que sería seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, y los demás términos los escribo igual, más 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa, ¿de acuerdo? Bien. Ahora entonces, vean ustedes que este término que está aquí en el denominador se parece mucho a un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Recordemos su estructura. Si tengo un binomio al cuadrado y lo desarrollo, cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término, a esto se le llama trinomio cuadrado perfecto, precisamente. ¿Vale? TSP. Bien. ¿Por qué? ¿Qué condiciones debe tener ese trinomio cuadrado perfecto? Bueno, que los extremos tengan raíz cuadrada exacta, ¿sí? Y que además el término del medio sea el doble producto de esas raíces. Es decir, si yo le aplico la raíz cuadrada a cuadrada, se reduce el cuadrado con la raíz y me queda a. Lo mismo sucede con b cuadrada, se reduce y me quedaría b. Entonces el término del medio es el doble producto de esas dos raíces. Entonces cumple la condición de un trinomio cuadrado perfecto. Y si se dan cuenta, entonces ese denominador pues está cumpliendo con esas características. Entonces vamos a acomodarlo. Quedaría bien acomodadito de la siguiente manera. Seno cuadrado de alfa más 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, vamos a poner al final entonces el coseno cuadrado de alfa. ¿Qué fue lo que sucedió? Únicamente que este cuadrado, coseno cuadrado de alfa, lo pasé al final para que pues se cumpliera con la estructura, ¿no? De un trinomio cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Que es, como lo expliqué hace ratito, aquí en color azul. Bien. Ahora, observen lo que va a suceder. Arriba, ya se dieron cuenta que es pues la estructura de una diferencia de cuadrados, ¿sí? Y abajo decíamos es un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, ¿cómo separamos una diferencia de cuadrados en un producto de binomios conjugados? De la siguiente manera, si yo tengo, por ejemplo, a menos b al cuadrado, yo lo puedo separar como a más b por a menos b. Y a eso se le llama precisamente producto de binomios conjugados. Y esto es nuestra diferencia de cuadrados. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces vamos a hacer esa separación para poder reducir algunos términos. Vamos a ver, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Coseno cuadrado menos seno cuadrado de alfa nos quedaría entonces coseno cuadrado de alfa, perdón, aquí es sin el cuadrado, quitamos el cuadrado, únicamente es coseno de alfa menos seno de alfa, ajá, por el coseno de alfa menos, perdón, más ahora, seno de alfa. Ya están ahí conjugados estos términos, por eso se llama producto de binomios conjugados.
¿Y qué va a suceder? Observen que en el término de abajo, en el del denominador, tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Si lo factorizamos, acuérdense que es raíz cuadrada del primer elemento, que sería seno de alfa. Tomamos únicamente el signo del segundo término, que es positivo, y aplicamos nuevamente la raíz cuadrada del tercer término, que en este caso es coseno de alfa, y la última condición es que lo elevemos al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, esta potencia que tenemos aquí, este binomio al cuadrado, pues recuerden que lo podemos separar como la multiplicación de 2 veces su base, es decir, de la siguiente manera. Ahorita estoy escribiendo igual este numerador, y abajo entonces lo podemos expresar así: seno de alfa más coseno de alfa por seno de alfa más coseno de alfa, ¿estamos de acuerdo? Porque es una potencia cuadrada y me dice que repita entonces 2 veces su base. Bueno, ¿por qué hice esto? Observen. Coseno de alfa más el seno de alfa, yo lo puedo reducir con este término, por ejemplo, con cualquiera de los dos que están en el denominador, pero pues lo voy a reducir con el primero. ¿Por qué? Porque tienen los mismos signos, aunque arriba dice coseno de alfa más seno de alfa y abajo dice seno de alfa más coseno de alfa. Pues bueno, yo puedo mover los términos. Acuérdense que el orden de los sumandos no altera el resultado y por eso se pueden reducir, es decir, quedaría como el término de arriba, como coseno de alfa primero más el seno de alfa, ¿de acuerdo? Y entonces la expresión que me queda sería la siguiente: coseno de alfa menos seno de alfa, y en el denominador me quedó seno de alfa más coseno de alfa, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer uso de la siguiente expresión, una identidad trigonométrica básica también, que dice que seno de alfa entre coseno de alfa va a ser igual a la tangente. Por eso yo quería tener todo en función de senos y cosenos para después hacer una transformación hacia la tangente. Bueno, ya se dieron cuenta de algo muy importante, que esta expresión o una expresión, en este caso la función seno, si está dividida entre el coseno, pues llegó a la tangente. Entonces, ¿qué les parece si toda la expresión la divido entre coseno para hacer la transformación hacia las tangentes? Entonces, vean qué es lo que queda. Coseno de alfa menos seno de alfa, y lo voy a poner aquí en color azul, entre coseno de alfa entre coseno de alfa. Recuerden que el álgebra es muy estricta y dice dice lo siguiente, que lo que tú le agregues o anexes a tu expresión, se lo tienes que anexar o agregar a toda tu expresión. Por lo tanto, también en el denominador agregamos, en esta expresión, seno de alfa y coseno de alfa, vamos a agregar el entre coseno de alfa y entre coseno de alfa, ¿de acuerdo? Entonces, observen, ya casi nos estamos perfilando hacia nuestra solución final. Nos quedaría entonces, esto es igual a coseno entre el seno, pues es igual a 1, se reduce a 1 esta expresión, menos seno entre coseno. Vamos a hacer uso de la expresión esta identidad que tenemos del lado derecho, y nos quedaría entonces tangente de alfa. Y abajo, seno entre coseno, pues también es 1. Perdón, en este caso, seno entre coseno es tangente de alfa, y donde sí es 1 es coseno entre el seno, perdón, coseno entre coseno, que quedaría 1. Ya casi llegamos a la expresión de un principio, solo que, observen, vamos a acomodar los términos. Arriba lo vamos a dejar igual, 1 menos la tangente de alfa, y abajo pues nada más movemos el orden de los sumandos, quedaría 1 más la tangente de alfa. Y llegamos entonces a la demostración solicitada. Por lo tanto, esta demostración es correcta. Si se acuerdan, la expresión, aquí la tenemos, nos decía que teníamos que demostrar efectivamente que esa expresión que estaba del lado izquierdo es igual a 1 menos la tangente de alfa sobre 1 más la tangente de alfa. Y acabamos de llegar a la demostración. Les deseo mucho éxito. No olviden suscribirse en el canal.
Hasta luego.